Vamos a pasar a la exposición de las Sagradas Escrituras. Y bueno, hermanos, hoy parece que lo voy a tener un poquito como más lejos, ¿verdad? Porque con el acto de los niños, pues los niños estaban ocupando los primeros asientos. Damos gloria a Dios por el ministerio infantil, Soldados de Jesús, y damos gloria a Dios por la iglesia, ¿verdad? Y por este precioso acto que hemos presenciado. Voy a pedir que vayan a la epístola a Tito. Vamos a leer 3 versículos. El capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a ver algunos mandamientos para los adultos mayores. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Tito 2, 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te doy en esta mañana, porque me concede, Señor, ser miembro y pastor de esta hermosa iglesia. Padre, gracias porque hemos podido ser testigos y estamos emocionados, oh Señor, de ver a nuestros hijos crecer en tu palabra, crecer con alegría, Padre, en estas actividades. Gracias por el ministerio que has dado a diferentes hermanas. Y trae más, Padre, más maestras, más maestros, y que este ministerio pueda crecer, más niños, Señor, para que escuchen el evangelio en las aulas de escuela dominical. Oh Padre, ahora emprendemos este tiempo para exponer tu palabra. Te pido, Señor, que perdones todas nuestras iniquidades, como siempre, Padre. Que nos dotes de humildad para exponer tu palabra, y que las palabras, Señor, sean por parte de tu Espíritu Santo, dominando mi ser. Y también a la iglesia, al que escucha, dale humildad para escucharla y para obedecerla, Señor. Que en amor pueda ser entregado este mensaje, que en amor pueda ser recibido por toda la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Claro que en el Nuevo Testamento hay mandamientos. Estas instrucciones o estos mandamientos, en este caso, estos versículos que hemos leído, sobre todo el 2 y el 3, específicamente son para adultos mayores. No significa que el resto de la iglesia no los debe de aprender, de conocer, y no significa que no apliquen incluso a la vida de algunos que aún no somos adultos mayores, pero que anhelamos serlo desde nuestro corazón. Los adultos mayores, ancianos o ancianas, como se dice aquí, son personas realmente a las que debemos de respetar. La sociedad en general debe de aprender nuevamente a darle a los ancianos y ancianas, a las personas de tercera edad, a los adultos mayores, el respeto que se merecen. En términos generales, hay una buena parte de la sociedad que lo ha entendido. Pero hay una nueva generación donde he visto esto más marcado. Incluso algunos de nuestra generación que no lo ven así. No le ven con respeto, no se dan cuenta que sin ellos no estaríamos donde estamos. No se dan cuenta que ellos son los que han trabajado por todo lo que nosotros tenemos. Así que, amados hermanos, a los ancianos hay que tenerlos en gran estima siempre.
entre nosotros hay personas, adultos mayores. Y antes de continuar con el mensaje, yo quiero pedir, vamos a usar una edad que se usa en la actualidad, los 60 años, ¿no? Con alegría. Todos los que tengan 60 años o más, yo voy a pedir que se pongan en pie y que están entre nosotros. Por favor, vamos a ver. Miren, 60 años o más. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y faltan, hermanos. Faltan algunos que no están. Así que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Hay ancianos hombres y ancianas damas. Pues lógicamente este mensaje es exclusivamente más aplicable para ustedes, pero no significa que para el resto no haya cosas que aprender. Gloria a Dios por sus vidas. Yo quisiera llegar a ser de tercera edad, de cuarta o de quinta. Quiero, si Dios me concede, vivir un siglo, pero si va a ser con fuerza y con lucidez, sería mi deseo. Pero solo Dios lo sabe, al lado de mi esposa, así que por ahí vamos a andar casi por el siglo, ¿verdad? Que sea la voluntad del Señor. Pues sí, hermanos, si el Señor realmente desde un inicio le dice al pueblo de Israel que tenga en alta estima a los ancianos. Los jóvenes a veces tienen un arraigo muy fuerte con su generación y descuidan el respeto y la opinión de un anciano. Un anciano ya ha vivido las experiencias que no para nosotros son nuevas. Ya los ancianos han tomado decisiones difíciles en más de una ocasión. Han acertado y se han equivocado. Los ancianos de alguna manera son lo que mantienen unidas muchas familias. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ver a los ancianos con respeto, con admiración y con cariño. Y nosotros, hermanos, a los hermanos que se han puesto de pie, mostrémosle con nuestra conducta, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto. Hubo una crisis que está registrada en la Biblia por no escuchar el consejo de un anciano. Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, era el heredero al trono cuando murió su padre, Salomón. Voy a pedir conmigo que vayan al segundo libro de Reyes. Perdón, al primer libro de Reyes. Al capítulo 12. Israel era una nación conformada por 12 tribus. Salomón fue un rey muy respetado, pero un rey duro con el pueblo. El pueblo tenía esperanza, tenía, bueno, el deseo de seguir apoyando esa dinastía, ese reinado del heredero al trono, era Roboam. Y un líder fuerte dentro del pueblo, de nombre Jeroboam, fue a Roboam con todo el pueblo. Y vean lo que pasó. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, que habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo al heredero, al rey, al que iba a ser rey. Y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre
de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Versículo 5. Y les dijo, sabiamente creo yo, idos. Y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre, al que te dijo estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo, el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová que confirmara la palabra que Jehová había dado por medio de Ahías, solnita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios es soberano, pero la responsabilidad del hombre está ahí. Vemos a un joven que yo no entiendo las razones, la Biblia no las explica, pero puedo hacer un análisis de lo que considero pudieron hacer algunos de los factores porque él ignoró el consejo de los ancianos. Pareciera inicialmente que los estimó. Él creo que empezó bien. Era una decisión trascendental, pero no podía tomarse mucho tiempo y dijo, déme 3 días. No nos dice la Biblia que se haya puesto a orar, sino que llamó a los ancianos. Todavía se ve bien. Es decir, gente que tal vez no estoy claro para tomar esta decisión, quiero escuchar. Y escuchó a los ancianos del rey más sabio. Imagínense, a los consejeros del rey más sabio. Había que escucharlos. Y ellos le dijeron un consejo. Ellos de repente ya sentían lo que estaba, cómo estaba el pueblo, conocían bien al pueblo y tenían mucha experiencia, habían visto el transcurrir del reinado de su padre. Les dice, suavízales un poco. No es que suéltales por completo, un poco. Y este pueblo te va a servir para siempre. Pero él desestimó a los ancianos. Creo que fue a ellos por un compromiso. Pero él se acercó a sus amigos. Y sus amigos, en vez de decirles, escucha al consejo de los mayores, le dieron un consejo totalmente opuesto.
pero que a los oídos de él, al razonamiento de él, era lo correcto. Y si él se halló en algún momento en alguna disyuntiva, pues por no quedar mal con sus amigos, les voy a obedecer. Y ese no puede ser el carácter de un gobernante. Y siguió el consejo de los jóvenes. Hay un pensador popular que dijo, el peor error de la juventud es creer que la inteligencia suple a la experiencia. La experiencia vale y vale oro. Así que no nos pase a nosotros desestimar las palabras o los consejos sabios, porque pueden dar también un mal consejo, de un anciano, sobre todo si es alguien temeroso de Dios. Ahora, debo ser transparente tanto con los de tercera edad como con toda la iglesia. Hay otra contraparte en cuanto a los ancianos. No estoy diciendo, y por favor no quiero que se interprete que los ancianos no cometen errores. Aquí están ellos y pueden decirlo. También cometen errores. Y uno de los errores más grandes que se ha cometido en la humanidad fue liderado por algunos ancianos, ya que fueron estos ancianos de Jerusalén los que decidieron crucificar a Cristo. Dice Mateo 27, 11 y 12. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Los ancianos también deben de aprender cosas. A los ancianos también en la iglesia se les puede exhortar con amor, como a ancianos. A un anciano también se le puede decir que está equivocado. Porque no es que los ancianos son perfectos. Mi introducción es el valor a aquel que es de una edad mayor, pero no significa que no podemos dar mandamientos o correcciones a ancianos. En el caso de la isla de Creta, donde vivía Tito, donde estaba Tito haciendo ministerio, y Pablo le había dejado en esa isla, habían ancianos. Y Pablo le da a Timoteo instrucciones de mandatos que debe de dar a los ancianos. Y antes de entrar de lleno a los versículos, quiero decir algo. Hay una diferencia importante entre los ancianos del capítulo 1 de Tito y los ancianos y ancianas del capítulo 2 de Tito. Los ancianos del capítulo 1, 5, se está refiriendo a pastores. Si leemos el pasaje y el contexto, van a entender ustedes que así es. Y los ancianos del capítulo 2 no se está refiriendo a pastores, se está refiriendo a personas de edad adulta. Si leemos el contexto, lo vamos a entender, porque él hace segmentación de edades. Entonces ahí nos está refiriendo a pastores. Él dice ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes, incluso dice a los siervos o a los que trabajan. Hace una segmentación de los que conforman la iglesia, pero en el capítulo 1, él está hablando del que va a enseñar, el que va a corregir, el que va a ser un pastor. Es una diferencia importante porque uno de ustedes me hizo una excelente pregunta cuando estábamos exponiendo el capítulo 1. Pastor, usted dijo que las pastoras no existen. Sí, yo lo dije y lo sostengo. No fue esa mi respuesta, lo estoy diciendo a ustedes. Y escuché su pregunta, una excelente pregunta. Pero en el capítulo 2 habla de las ancianas.
No habíamos llegado al capítulo 2 y él, yo sé que no ha llegado, pero él estaba intrigado. Entonces yo le di la respuesta. Pero es posible que esa pregunta, ese pensamiento haya pasado por la mente de otros de ustedes. Entonces es bueno que sepan que siempre el contexto es importante en el entendimiento de las sagradas escrituras. Un maestro de interpretación bíblica da uno de los mejores ejemplos, él es argentino, de la importancia del contexto. Y lo hace con la palabra mano. Si yo le digo, écheme una mano, no le estoy diciendo que la corte y me dé la mano, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Pero yo usé la palabra mano para decir que me ayude. Démonos la mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la mano. Y él da una infinidad de ejemplos de cómo la palabra mano, una mano de pintura, ¿lo han escuchado? Tiene otro significado. Y a veces puede usarse en una misma conversación. En este caso es en una misma epístola, pero en el capítulo 2 no se refiere a pastores, se refiere a personas de edad, a adultos mayores. Entonces dice, primero empezaremos por los hombres. Los hombres que aún no hemos cumplido 60 años, yo sé que todos deseamos llegar a esa edad. Así que para nosotros también es esto, porque no es hasta que lleguemos a esa edad que vamos a empezar a hacer algunos ajustes. Y a los que ya tienen esa edad, quiero por favor que estén muy atentos o más, que estén muy atentos porque sería antibíblico decir así soy y no voy a cambiar nunca los aspectos, porque entonces eso iría contrario al proceso de santificación. ¿Cuál es el proceso de santificación? Que Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, va quitando de nosotros muchas malas conductas. El apóstol Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo, dice aquí, pero podría decir lo que coincide con la sana doctrina. Es decir, una conducta sana tiene que ser coherente con una doctrina sana, perdón, tiene que ser coherente con una conducta de buen testimonio. Entonces le dice a los ancianos que sean sobrios. No podemos ver a un anciano como un cipote. Los años ya han pasado por él. Y debe ser alguien sobrio, que no se acelera, alguien que podamos ver sobriedad, que toma las cosas en serio, que si hace compromisos son compromisos, como dicen por ahí, la palabra le vale. Y la firma es por un formalismo, pero podrían hacer las cosas sin firmar. Los ancianos que sean sobrios, serios, ya no son unos niños. Ya el anciano no es aquel joven lleno de energía que solo pasaba riéndose de cosas hasta inapropiadas, vulgaridades, burlas a un tercero. Ya es una anciana, ya es una persona mayor. No es un adulto, ya tiene que haber aprendido de los errores de la adolescencia y de la juventud. Y uno de los errores de la adolescencia y de la juventud, por ejemplo, es la burla. Y hasta nuestra adultez seguimos con esas malas costumbres. Pero realmente nadie recibe bien que se burlen de uno. Hasta el que se ríe no lo recibe bien. Hasta el que ya lo sabe manejar, pero a nadie le gusta. Los ancianos tienen que ser serios. Estoy hablando de los ancianos varones. Así que los hombres, cuando lleguemos a esa edad, recordemos esto. Y en el camino en el que estamos,
a algunos nos hace falta menos que a otros, vayamos trabajando en esto. Prudentes. No puede ser que lleguemos a una edad adulta y desde la juventud identificamos que una de nuestras características es que éramos imprudentes y que pasaron 30 años o 40 años y no hicimos nada, sino que nos quedamos siendo imprudentes. Los hombres ancianos y más dentro de la iglesia, que se presta para muchas cosas imprudentes, deben ser, como dice la Biblia, prudentes. Esa palabra serio también y sobrio puede entenderse como honorables. El anciano debe de ser honorable. Y en este caso estamos hablando de los ancianos creyentes. Prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, dice. Esa palabra sanos en la fe ya ha sido usada en el versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí habla de reprender a los falsos maestros, pero no, por eso no significa que hay que enseñar y corregir a la iglesia para que sean sanos en la fe. Eso lo estudiamos en el momento que estuvimos por este pasaje. Pero aquí se vuelve a repetir, sanos en la fe. Ya el adulto no puede andar explorando un montón de falsas doctrinas a ver si encuentra la verdad. Si ha encontrado a Cristo y si ya lo ha conocido, no tiene que andar explorando cosas. Debe ser alguien sobrio en la fe que cree. Debe ser alguien serio con el cristianismo que vive. Debe ser alguien sano en la fe, en el amor. Un adulto mayor debería saber perdonar más fácil que no debería de mostrarse la terquedad o el orgullo de un adulto más joven o de un joven. El adulto mayor, ya la experiencia, tiene que darle la facilidad de estar con Cristo y de poder perdonar, guardar menos rencores, porque ya a esa edad ya se ha dado cuenta que eso lo único que produce es cáncer, como decía alguien. No estoy diciendo que así sea, es una expresión. O sea, una amargura en el corazón. El anciano debe ser entonces alguien que sea sano en el amor. Y además dice en la paciencia. Bueno, nuestros ancianos están llamados, hombres mayores de Berea, están llamados a ser un ejemplo para nosotros que vamos tras ustedes en términos de edad y de experiencia. Deben de ser un ejemplo en la fe, en el amor y en la paciencia. Y nosotros jóvenes debemos aspirar a eso. O bueno, nosotros adultos más jóvenes debemos de aspirar a eso. A apoyarlos para que sean ejemplo y hacer a ancianos ejemplares. Ahora el foco cambia en el versículo 3. Si ustedes se fijan, dice las ancianas. Aquí está hablando del sexo femenino. Ancianas, sean reverentes en su porte, en cómo se sientan, en cómo caminan, en cómo se visten, en cómo se arreglan. Ya no tienen 18 años. No significa que no se deben de arreglar, pero debe ser con reverencia. Con reverencia. Y a las jóvenes de esta iglesia también debemos de enseñarle el hecho que diga ancianas. No significa que no aplica a todos, lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia, en Timoteo, por ejemplo, en Pedro,
Pero nuestro porte, el porte de ustedes, perdón, su porte debe ser un porte reverente. Esto da más problemas cuando se habla con las señoritas, ¿no? Pero igual, pues las ancianas deberían de ayudar en esto para que la iglesia, en soporte, enseñarles, identifican algo, acercarse y con amor enseñar. Pero ustedes que ya son de tercera edad, hermanas, esto que Pablo le aconsejó a Tito para las mujeres ancianas de Creta es aplicable directamente para las ancianas o mujeres de tercera edad. Perdonen si el término ancianas y ancianos les molesta, yo solo lo estoy usando porque la Biblia lo usa así y por ser un poquito práctico en ese sentido. Les gusta creo que adulto mayor, pero no lo tomen a mal. Que sean reverentes en su porte. Luego dice, y hermanos, no se lo dice a los hombres. A los hombres les dice que sean prudentes, sobrios. No pueden andar los hombres ahí con vicios de la juventud, ya son ancianos por el amor de Dios. Pero a las mujeres les dice que no sean calumniadoras. Les guste o no, se lo dice a las ancianas. ¿Qué sabía Pablo de la generación del 2022? Parece que mucho. No, sabía, porque muchas veces las calumnias, ¿saben? Esa palabra en el original es temeraria, hermano. Diabolos, esa que está traducida como calumnia, es diabolos. Porque el diablo, ¿qué es? Un engañador, un mentiroso, un calumniador. Entonces le dice a las mujeres, no calumniador. Hay un proverbio que dice, en las muchas palabras, ahí está el pecado muchas veces. Abunda el pecado. Las mujeres deben de tener cuidado y los hombres también. Creo que Pablo en este siglo se les hubiera escrito a hombres y mujeres, ¿verdad? Pero bueno, aquí está para las mujeres, para las ancianas, pero nos aplica a nosotros también, hermano, incluso hombres. No podemos ser calumniadores. La murmuración es un pecado. Fíjense que he compartido a veces con algunos hermanos, hermanas de otras iglesias y alguna gente, ojalá, bueno, yo no lo percibo así en Berea, sería mentiroso, no lo percibo así. Pero alguna gente dice, sí, pero es que viera que tenemos unos grandes problemas de chisme en la iglesia. Y me lo han dicho de varias iglesias. Y digo, pero si identifican el problema, ¿por qué no le llaman como es? Eso se llama pecado y requiere disciplina. El chisme requiere disciplina en la iglesia. Quien sea que se esté prestando a la calumnia, a la murmuración, al chisme, hay que sentarlo y hablar, porque levanta, o sea, hacen un daño a la iglesia. La calumnia, la murmuración, hacen un daño a la iglesia. Y si Dios nos da sabiduría, ojalá que aquí no pasen casos así, pero si pasan, es bueno que ustedes sepan que la Iglesia Bautista Berea estamos dispuestos a hacer lo que dice la Biblia que debemos hacer, a corregir lo deficiente y a decirle, hermanito o hermanita, usted no puede andar diciendo esto. Si cree que ese es un problema, entonces hagámoslo como debe ser. Hable con la persona y dígale. Mejor tengan un momento de tensión que años de distanciamiento por rencores y por calumnias. Entonces les dice a las hermanas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y acá hay otra cosa que no es a los hombres les dijo sobrio. Y sobrio se puede entender de muchas maneras, entre ellas también tiene que mucho que ver con los vicios. Pero a las mujeres se especifica en general. Y les dice, está ahí, hermano.
Yo espero que lo estén viendo en su Biblia. No esclavas del vino, atadas, que no tienen control. No esclavas del vino. Ahí está, hermanos. Usted no puede ser un cristiano y una persona que anda ebrio. Por eso el hombre adulto tiene que ser sobrio. Usted no puede ser un cristiano y esclavo de un vicio. Y cuando digo no puede, lo que estoy diciendo es, no es acorde pues a nuestra doctrina. En Cristo usted puede tomar fuerzas. Y porque ahora está en Cristo, ser libre de los vicios, hermano. Y de cualquier vicio. Porque hay creyentes que aún están en algunos vicios y piensan que no hay ningún problema con eso. No, hermano. Reciban esto como una reprensión amorosa o como una reprensión, como lo quieran, pero realmente es con amor. Dice ahí, no esclava del vino, maestra del bien. Cuando dice maestra del bien, no es que está diciendo que deben de subir al púlpito y enseñar. Está hablando que deben de enseñar con el ejemplo y que deben de invertir tiempo, de hecho después lo explica, con las mujeres más jóvenes. Y las mujeres más jóvenes deben de tener la humildad de escuchar a las adultas mayores que ustedes. Si les hacen un consejo o una anotación de soporte, escúchenlas. Si les dicen, siento que está hablando mucho de algunas cosas y eso se puede interpretar como murmuración, escúchenlas. Ellas saben por qué se los dicen. Ahora quiero cerrar este mensaje hablando de un anciano. Porque Dios usó esa figura de un anciano en su palabra para hacer referencia a alguien en especial. Y yo voy a pedir que vayan al libro de Daniel, al capítulo 9. Siete, perdón. Daniel capítulo 7. El versículo es el 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó, dice, un anciano de días. Ustedes van a saber a quién se refiere, ¿no? Cuyo vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 13, den un salto. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Dios Padre, Dios mismo. Se figura en aquel momento glorioso, en esa visión que presentó a Daniel como un anciano de días. ¿Por qué? Porque él siempre fue sabio. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que aprender de nadie. Él es el anciano de días. Y si los ancianos quieren realmente, estoy hablando de los ancianos de hoy, la tercera edad, quieren realmente ser ancianos conforme a la palabra de Dios, solo tienen el camino de ir al anciano de días, al Dios mismo, porque en sus fuerzas no van a poder, pueden pasar otros 70 años y no van a poder, más bien sus fuerzas van a ser menos, no más. Pero en Cristo, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Miren que no es fácil decirle a un anciano, a un grupo de ancianos, cómo deben de comportarse en la casa de Dios. Si apenas soy un
un hombre de 41 años. ¿Qué tengo yo que enseñarle a alguien de 60 o más de 60 años? Pero por la autoridad que Dios nos ha dado y por el ministerio que nos ha entregado, nos ha dado la autoridad de poder enseñarles. Y por esa autoridad únicamente es que les decimos, hay que leer Tito 2 y ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de ella. Los que vamos camino a ser ancianos, algunos les hará falta 30 años, a otros 20, a otros 15, a otros 10, a otros 5. Otros se hacen como que no los tienen, pero ya los tienen. Recíbanlos con honor más bien y denle gloria a Dios. Tenemos que ser los hombres sobrios, dejar de andar en vicios, trasnochando y en cosas incorrectas, serios, honorables, prudentes para hablar, para escuchar, para corregir, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y las mujeres, algunas les harán falta también 30 años, a otras 20, a otras 15, a otras 10 o 5. Y no sé, puede ser que alguna no lo acepte, pero ya está ahí. Deben ir trabajando para ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Todo eso solo y únicamente tomados de la mano de Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Por esta mañana lo vamos a dejar aquí, invitándolos el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a meditar del versículo 4, 5 y 6. Sigue con las mujeres adultas, pero ya va a una enseñanza para las mujeres jóvenes. Y les dice a las mujeres adultas que enseñen a quién, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, por eso estarán los jóvenes el próximo domingo, a que sean prudentes. Y luego dice otras más cosas. Aquí, hermanos, está hablando de aspectos conductuales que sean de acuerdo a la doctrina que creemos. Vamos a cerrar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra siempre penetra nuestros corazones y hoy solo ha sido expuesta. Te ruego, Padre, que deje humildad para que la semilla de tu palabra crezca en nuestro corazón. Y especialmente te oro por los adultos mayores de esta iglesia. Aquellos que están o sobrepasan los 60 años, gloria a ti por ellos, son los más puntuales, Señor, dándonos una gran lección a todos. Son los que están primero todos los cultos. Yo te doy gloria a Dios por eso. Padre, que nos sigan enseñando acerca de estas cosas. Que podamos ver en ellos el carácter de Cristo, la prudencia, la sobriedad. Oh Señor, la castidad, Señor. El amor. Bendice a nuestros ancianos. Dale salud y fuerza. Ayúdanos a apoyarles siempre, Señor, a enseñarles a nuestros hijos de nuestras siguientes generaciones a verles con respeto también. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermano Gerson, con el mensaje, con el culto en esta